Apreciados hermanos y amigos, en esta ocasión nos encontramos una vez más con nuestra reflexión de los domingos. Siempre tratando de llevar el pensamiento, el sentimiento y el corazón a través de la persona de Jesús a la relación y a la comunión con Dios. En esta ocasión quisiera compartir referente a una visita que tuvo el Señor Jesús durante su ministerio terrenal. Una visita muy importante. Era miembro del Sanedrín judío, es decir, del Parlamento judío. Este hombre viene junto al Señor Jesús buscando una conversación con él una noche. El Señor Jesús le recibió. Podemos imaginarnos que se sentaron juntos en alguna sala y ahí se realizó una interesante conversación. Y en esta conversación que el Señor Jesús realizó con este hombre llamado Nicodemo, el Señor hizo alusión a un hecho histórico del pueblo de Israel cuando salía de la esclavitud egipcia. El pueblo de Israel llegó a un desierto. En este desierto fue atacado por serpientes ardientes, dice la Biblia, cuando relata esta etapa del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y muchas personas eran mordidas por la serpiente, muchas personas estaban muriendo. Entonces el pueblo vino junto al líder Moisés, primero para quejarse y por otro lado también para rogar a Moisés de que clamara ante Dios de tal manera que el pueblo pueda ser liberado de estas serpientes que estaban llevando a muchos a la muerte. Moisés oró a Dios y el Señor le indicó lo siguiente para que hiciera. Le dijo al Señor que hiciera una serpiente de metal y levantara esa serpiente de metal ahí en el desierto sobre un mástil, de tal manera que cuando alguien era mordida por la serpiente, que mire a esa serpiente de metal con fe y se va a neutralizar el veneno inyectado por la serpiente. Las personas que eran mordidas por la serpiente tienen que mirar con fe a la serpiente de metal y se va a neutralizar la ponzoña que había inyectado la serpiente en la persona que era alcanzada por la serpiente. Así que tenemos que aclarar de que efectivamente así sucedió. Cuando alguien era mordida por la serpiente, miraban con fe ahí a la serpiente de metal y se sanaba, se neutralizaba el veneno que había inyectado la serpiente. El Señor Jesús hizo alusión a este hecho histórico en la conversación que tuvo con este hombre importante. Era un líder político, religioso, era una persona influyente de la sociedad de aquella época y conocía mucho de la historia del pueblo de Israel, así también como el Señor. Pero tenemos que aclarar de que el que producía la sanidad en la gente mordida por la serpiente, el que producía la sanidad, el que neutralizaba el veneno, no era la serpiente de metal, sino era Dios, era la fe en Él. Por consiguiente, alguien era mordido por la serpiente, miraba con fe y ahí
se sanaba del veneno que había inyectado la serpiente. Esta sanidad era producida por Dios. El Señor le dijo a nuestro personaje con quien estaba hablando: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. El Señor Jesús estaba haciendo una profecía en relación a su persona, lo que iba a suceder con su persona. Y el Señor sabía que iba a ser levantado por una cruz. Eso fue lo que sucedió con Moisés ahí en el desierto. Levantó Moisés una serpiente de metal para que todos aquellos que eran mordidas, la gente mordida por la serpiente, puedan encontrar sanidad. Así también el Señor nos está diciendo que todo aquel que mira al Señor Jesús por la fe, ahí levantado en la cruz, pueda encontrar el perdón, pueda encontrar la sanidad, se pueda neutralizar la acción del pecado en la vida del hombre. Jesucristo nos pide para que podamos creer en Él. Pero vale la pena preguntarnos qué significa creer en Él, creer en Cristo Jesús. ¿Qué significa? En primer lugar vamos a decir, significa de que Jesucristo es el enviado de Dios junto al hombre, junto a ti, junto a mí, junto a toda la humanidad. Jesucristo es el enviado de Dios. En segundo lugar, significa de que Jesucristo es el que perdona los pecados, el que sana al hombre del pecado, el que liberta al hombre de la esclavitud del pecado. Como dijera en el Evangelio de Juan, hablando de Jesucristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es la solución al corazón enfermo del hombre. Por eso todas las personas que abrazan a Cristo Jesús con toda el alma, con todo el corazón, encuentran siempre una sanidad para su vida, para su alma, y se establece la comunión con Dios. Creer en Cristo Jesús significa de que Jesucristo es el único camino para llegar a Dios. No existe otro camino. Él es el único camino. Por eso la palabra de Dios nos insta para que abracemos a Cristo Jesús en el alma, en el corazón. Y vamos a tener en esa comunión con Cristo, vamos a tener el descubrimiento de Dios y la verdadera comunión de este hombre para con Dios a través de Cristo Jesús. Creer en Cristo significa entonces abrazar a Jesucristo en el alma, creyendo en Él como el Salvador, el perdonador, el sanador del hombre. Y por último, creer en Cristo significa abrirse a Cristo Jesús, de tal manera que podamos creer en Él como el enviado de Dios y como la persona que unifica el corazón del hombre con el corazón de Dios. Por consiguiente, estimados amigos, dice el Señor Jesús: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y esto fue lo que aconteció, esto fue lo que sucedió cuando Jesucristo fue levantado en la cruz. Ahí la Escritura nos enseña de que Jesucristo estaba dando su vida por los pecadores,
de que Jesucristo estaba cargando sobre sí el pecado y toda la inmundicia de la humanidad. Él muere, se responsabiliza por los pecados de los hombres, para que los que abrazan a Jesucristo por la fe en su corazón puedan encontrar comunión con Dios, perdón de Dios, salvación de Dios, en fin, todo lo que el hombre necesita para vivir en comunión con Dios. Por consiguiente, tengamos en cuenta lo que dice el Señor Jesús a este personaje con quien estaba conversando. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se condene, sino que tenga vida eterna, salvación eterna. Así que, mis estimados amigos, abracemos a Cristo Jesús con toda el alma, con todo el corazón, y vamos a encontrar la comunión con Dios, y vamos a encontrar la solución, el perdón para todas aquellas equivocaciones que hemos llegado a hacer en nuestra vida de relación con Dios. Jesucristo es el que sana, Jesucristo es el que da la solución, Jesucristo es el que nos ayuda a vencer toda incredulidad, a vencer toda cosa que hemos llegado a cometer en la vida y que no tenía la aprobación de Dios. Abracemos a Jesucristo en el alma. Bendiciones para todos.